Ok, estamos aquí para hacer el video de 3 mantenimientos. Vamos a hacer 3 mantenimientos y un instalador para esta base de datos que tengo aquí, el Citroën, que tiene que ver con autobuses. Vamos a comenzar. En esta ocasión, yo voy a pedir ayuda. Voy a ir voy a crear una carpeta en mi directorio raíz que llamaré, le pondré el mismo nombre que la base de datos, le voy a poner Citroën. Hey, estos derechos son exclusivos de esa compañía de autobuses. Este es un ejemplo de clase, no tiene que ver nada con eso. Entonces, continuamos. Déjame entrar aquí a ayudaweb.net y voy a darle donde dice recursos, herramientas, y voy a descargar esto a SGPHP. Descargo eso de ahí y en la carpeta de Citroën yo voy a venir y descomprimo eso. Eso trae unos CSS, un index, un inicio. Descomprimo eso ahí. En este caso voy a borrar estas dos cosas que no las voy a usar. Y perfecto, trae unos CSS, JS, que para este caso también lo podemos borrar. Y la imagen. Me quedo con esta carpeta, que tiene esos archivos que están ahí. Continuamos. Teniendo esta carpeta que está ahí, voy a crear un index.php. Si vengo a mi computadora y escribo localhost /citroen, veo que entró al index que creé, pero este está vacío. Vamos a ponerle algo. Vengo aquí, pongo un HTML. Voy a decirle a esto que el lenguaje es HTML. Le pongo eso ahí, HTML. Este video está siendo grabado en vivo, por lo tanto pueden escuchar algunos ruidos extraños. O sea, en vivo me refiero a que no se está grabando mientras tú lo estás viendo ahora, sino que es en una clase real, con estudiantes reales, como el refresco. Entonces, vamos a ponerle title, título, vamos a ponerle mantenimientos fáciles. Tenemos el body, vamos a ponerle un DIV, otro DIV, otro DIV, otro DIV. Sí, hay pregunta en vivo. Dígame la pregunta. ¿Para qué sirve el DIV? El DIV es un contenedor multipropósito. Pero él por defecto, contenedor te digo porque encierra elementos. Es para tú agrupar elementos. Y es un aliado de los CSS porque tú le puedes dar el estilo que tú prefieras, como vamos a ver ahora. Entonces, tengo Citroën ahí, vamos a hacer un menú falsificado aquí, que vendrá siendo un href index.php. Vamos a ponerle inicio. Vamos a ponerle un ID a este div. Vamos a ponerle div página. A este vamos a poner un ID. Le pondremos div encabezado. A este de aquí vamos a ponerle div menú. Vamos a ponerle otro ID aquí, que será div cuerpo. Luego entonces vamos a poner otro que llamaremos div pie. Si ejecutamos eso, vamos a ver en la página que sale eso de esta forma. Eso no es lo que yo quiero. Entonces, vamos a usar CSS.
Los CSS es recomendable usted hacerle un archivo aparte. ¿Oyeron? Pero en esta parte, yo lo voy a poner aquí mismo. Ya verán por qué. Voy a utilizar lo que se conoce como un selector. Que eso permite que yo haga referencia a un elemento. En este caso me estoy refiriendo a un elemento por el ID. Por eso se usa el signo de número. Yo estoy diciendo que ese elemento va a tener un border sólido de un píxel negro. Si ejecuto eso, van a ver que el div, que se llama div página, que es el que encierra a todos los elementos, se puso con esa propiedad. Le voy a decir a ese div que él va a tener un ancho de un 80%. Se pone así. Y vamos a decirle que va a tener un margin 0 auto. Tenemos eso de esa forma. Entonces, vamos a copiar esto y vamos a hacer referencia al div encabezado. En el div encabezado, entonces, vamos a decir que va a tener un background que va a ser de color, de ese color. Déjame ver, se me cayó el reloj. Vamos a poner un span aquí. Y vamos a decirle que en el div encabezado, el que tenga la clase título. ¿Qué significa eso? Que a este span que he hecho yo aquí, le voy a poner una clase que llamaré título. Al que tenga esa propiedad, vamos a decirle que va a tener un font size de 20 píxeles. Tengo eso ahí, dice show. Después tengo abajo una cosa que dice inicio. Luego está el div cuerpo, que es esto que está aquí. Vamos a decirle que el div cuerpo va a tener un min height de 300 píxeles. ¿Qué es eso? Una altura mínima. Y vamos a hacer que el pie tenga eso que está ahí. En el div pie, aquí arriba, y se fijan, hasta ahora yo no he usado nada de PHP, solamente la extensión de la página. Div pie, vamos a ponerle que tengan un test align center. Derecho reservado, tengo el inicio. Si le doy a inicio, eso me lleva por la misma página que yo estoy. Yo tengo varios mantenimientos que lo voy a listar aquí adelante en el cuerpo. Vamos a hacer una lista, un li ahref de que yo tengo mantenimiento de autobuses, ¿verdad? De empleados. ¿Y qué más? Ahí lo tengo. Se supone que si le doy a autobuses, eso me tiene que llevar a la página de autobuses, pero esa página creé la página autobuses. Ahí está. Pero fíjense, esa página no se parece
a esa que está aquí. Incluso a la de adelante, el índice, le voy a colocar al índice en el encabezado, vamos a ponerle un padding de 8 píxeles, un margen interior. Ok. Ahora, ¿qué yo podría hacer para cuando yo le dé un clic a esta página, autobuses, esta página tenga la misma apariencia que tiene esta otra? ¿En qué sentido? Que tenga el mismo título, tenga el mismo pie de página. ¿Qué ustedes creen que yo podría hacer? Yo podría copiar y pegar todo allá también. Si no me equivoco, en la página HTML que hicimos, hay una clase que tiene esa configuración. O sea, usted solamente... exacto, llama a la clase con esa configuración y esa... Ok. esa página va a tener la configuración. Se puede hacer de varias formas. Hay gente que optan por copiar el mismo contenido acá, pero se resume porque los CSS lo tienen aparte. Lo tienen en menos código, porque esto que está aquí, este archivo, esto que está en Style, yo lo puedo poner aparte y en toda la página que yo lo incluya van a tener el mismo poder. Pero ¿qué pasa? El HTML tengo que repetirlo. Si uno está haciendo una página HTML normal que no tiene ninguna tecnología al lado del servidor, no le queda más de otra que hacerlo así. Pero como en este caso no estamos utilizando una tecnología que es PHP, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una plantilla. Y en ese archivo que yo llame plantilla, vamos a crear una clase que le llamaremos así mismo plantilla. Esa clase va a tener dos métodos mágicos. Va a tener el método construct y el método destruct. ¿Conocen ustedes lo que son métodos mágicos? PHP utiliza mucho lo que son métodos mágicos. Y es el nombre verdadero, por irónico que suenen. Los métodos mágicos son aquellos que se ejecutan sin que necesariamente usted lo llame. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo pongo aquí echo hola y pongo un BR y aquí abajo pongo echo y pongo adiós, miren lo que pasa. Si aquí arriba yo digo que obj89 es igual a new plantilla y ejecuto esa página, ¿se fijan lo que pasa ahí? ¿Qué pasa? Yo estoy creando una instancia de plantilla que está en esta variable, pero esta clase que está aquí tiene dos métodos mágicos, que son el método construct y el destruct. Por lógica, ustedes saben cuándo se ejecuta cada uno. Esto es lo mismo que el constructor que uno crea en los otros lenguajes de programación poniéndole public. ¿Se acuerdan de eso? Es el mismo constructor, lo único que en PHP se llama construct. Es válido también hacerlo de otra forma, pero se prefiere esta. Ahora, existen más métodos mágicos aparte de ese que está ahí. ¿En qué sentido? Miren esta cosa. Si yo pongo aquí echo soy importante, miren lo que sucede en la página. ¿Se fijan lo que pasa ahí? Sale hola, luego sale soy importante y luego sale adiós. El control se ejecuta inmediatamente, usted crea la instancia, luego sale el soy importante y el destruct se ejecuta al finalizar ya. Cuando el recolector de basura va a limpiar toda la variable y toda la cosa, ese es como el último deseo de la clase, ya la última palabra que dice antes de morir. Entonces, jóvenes, existen más métodos mágicos. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y poner echo obj89 y miren lo que hace esa página ahora.
¿Qué pasó ahí? Se quilló eso porque yo dice que yo quiero convertir un objeto a un string. ¿Qué es un objeto ahí? Eso es un objeto. Y yo lo estoy tratando de imprimir como si él fuera un string. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo le puedo decir a él, objeto, mira, tú vas a tener una función mágica que va a ser tu string. ¿Qué va a hacer esa función? Esa función lo que va a hacer es va a retornar ¿se ve lo que salió ahí? Soy un objeto. ¿Por qué? Porque al yo hacerle esto aquí, yo estoy invocando el método mágico toString. Y así hay diferentes métodos mágicos que tiene PHP que ustedes van a ver más adelante. Pero en esta ocasión, para mi plantilla, yo me voy a aprovechar de los métodos construct y destruct. En el construct, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Se fijan lo que ya he hecho ahí? Cerré PHP y lo abrí de nuevo. ¿Por qué lo cerré? Porque ahí en esa parte de arriba yo voy a copiar todo eso hasta aquí. Quito eso de ahí y lo pego ahí arriba. Luego en el destructor voy a hacer lo mismo. Cierro PHP y lo abro otra vez. Y aquí entonces pego la parte que está ahí abajo. ¿Qué yo tengo ahora? Que si voy al index y lo ejecuto, solamente sale lo que está ahí, pero a mí me interesa que salga la otra parte. ¿Qué hago aquí arriba? Pongo un PHP y voy a poner ahí include plantilla. Si ejecuto ahora, ¿se fijan lo que aparece? Ahora si voy a autobuses y en autobuses yo pego esa parte, ¿se fijan lo que aparece? Le doy al inicio. Voy a empleados. Empleados no existe. Voy a autobuses. Incluso yo puedo hacer lo siguiente. Puedo clonar autobuses ahora que está vacío. Y hacer empleados. ¿Y cuál es la otra? Pues inicio, doy empleados. Ahí estoy en empleados. Vuelvo al inicio. Y así sucesivamente. Entonces ya tengo las páginas que tienen más o menos la misma interfaz. Pero ahora tengo que hacer que eso funcione. O sea, en el sentido de que cuando vaya a autobuses, aquí tengo una interfaz que me permita ver todos los autobuses, agregar, modificar y eliminar. Perfecto. Y el instalador, Dios mío, aún no queda mucho por hacer, como decía este hombre. Vamos a continuar. Vamos a trabajar con la del autobús primero. Y ya fíjense, yo dejé esta carpeta aquí ahorita. Porque esa carpeta tiene un archivo que se llama config. Que ahí tiene los datos de la base de datos. En mi caso, mi base de datos se llama localhost. Mi usuario es root. Aquí ve el trigo igual. Y esto aquí se llama Sichoen. Sichoen se llama eso. Ahora, ¿qué yo haré con ese asunto? Simplemente, estoy aquí en autobuses. Vamos a, en la parte de los autobuses,
Vamos a poner aquí abajo un field set. Que va a decir autobuses agregados, vamos a ponerle ahí. Y ahí van a salir los autobuses que nosotros tenemos agregados en la base de datos. Y arriba vamos a poner un formulario con los datos de los autobuses. Perfecto. Aquí yo voy a crear un archivo que llamaré una clase autobús. Déjame ver cuál es la mejor forma de hacer eso. La mejor forma de hacer eso, más rápido, que no dé el tiempo. Está la clase autobús. Déjenme ver algo. Aquí hay un engine que él tiene. Pone la zona horaria América Santo Domingo. Inicia sesión. Se incluye el config y un archivo DLL. Miren, esta función, ¿alguno de ustedes le tocó? Nadie aquí comienza con D. El apellido. Esta función lo que hace es que setea la zona horaria del servidor. Como uno no sabe en qué país está el servidor que uno está trabajando, porque usted compra un hosting por ahí en internet y el hosting puede estar en Rusia. Si usted pone una aplicación y la pone en ese servidor, puede ser que la zona horaria por defecto sea la del reloj por allá. Entonces no va a coincidir con la zona horaria de aquí. Usted le dice a PHP que le muestre la hora y va a hacer una hora diferente o una fecha distinta, dependiendo cuál sea el caso. Y por eso está esta función aquí, que lo que hace es que setea la fecha. Entonces tengo que hacer la parte del autobús. La parte del autobús. Aquí arriba, antes de la plantilla, yo voy a incluir de librería el archivo engine, que fue este que ustedes ven que yo abrí aquí. Abrí eso ahí. Entonces, una forma simple de yo tener los autobuses agregados vendría siendo esta. Yo voy a poner aquí, voy a poner un archivo PHP. Voy a poner que autobuses es igual a de la clase autobús. Vamos a llamar. Ahí yo voy a tener todos los autobuses. Y aquí voy a hacer un ciclo. Entonces voy a poner aquí que fila es igual a autobús. No sé si ustedes sabían que en PHP no se usa el punto. Se usa un puntero para ustedes hacer referencia a una propiedad. Y aquí, como ustedes pueden ver, yo estoy usando doble punto. ¿Qué significa eso? Que yo estoy llamando un método estático que está en la clase autobús, pero yo todavía no he hecho la clase autobús. Entonces, yo voy a ir aquí, donde yo le dije que
En el archivo CLS autobús voy a poner un PHP y voy a crear la clase autobús. Esa clase va a tener un public static, como se llama el método que yo estoy llamando, obtener todos, y simplemente ahí va a ser lo siguiente. Va a tener un SQL que va a ser select asterisco from autobús, se llama la tabla. Sí. Select asterisco from autobuses. Luego vamos a decir que a tener un objeto DT que va a ser igual a un nuevo data table. Un objeto data table que es como un resource set. Y él se va a crear con el SQL. Y esto lo vamos a retornar. Si voy aquí al archivo que yo tenía, al engine, vamos a incluir la clase que hicimos, que se llama CLS autobús. Si voy aquí actualizo, me da un error autobús en la línea 5. Si vamos allá al CLS autobús y buscamos la línea 5, O sea, ya PHP sabe que eso está incluido ahí. Que está buscando en esa base de datos. ¿qué está buscando? En la base de datos de... Sí, porque aquí yo le estoy poniendo la base de datos. Si yo ven. Profesor, y Ajá. no necesariamente no tiene que cerrar el PHP. No, miren, si es un archivo, ustedes nada más tienen código PHP, no tienen que cerrarlo, ¿oyeron? Seguimos. CLS en la línea 5. La línea 5 es esta. Ajá. Usted siempre abre y cierra PHP cada vez que va a declarar algo. Entonces en ese caso se queda abierto. Aquí. Porque Ok. Se dice que es una buena práctica tú dejar PHP abierto si en una página tú no tienes más código que no sea PHP en ella. ¿Por qué? Fíjate algo. Si yo hago lo siguiente y cierro y dejo un espacio, ese espacio cuenta. Ese espacio no es código PHP, es código HTML. Entonces, PHP tiene la capacidad de hacer archivo binario, como un PDF o una imagen. Si tú, por ejemplo, creas una clase que genere imagen o que genere cacha, ese espacio puede dañarte el resultado. Entonces, por regla o por no es obligatorio tú cerrar el último PHP. Si tú no tienes más código que no sea PHP en la página, tú puedes dejarlo abierto. Ajá. entonces en el otro caso usted lo abría y lo cerraba cada vez que metía código. Sí, porque ponía un código diferente debajo. Ok. Por ejemplo, eso fue la plantilla. En la plantilla aquí te fías que yo al final no lo cierro. Porque de ahí abajo no hay más código que no sea PHP. Ahora, en el mantenimiento de autobuses, aquí, que yo estoy poniendo un código en medio del HTML, te fías, después de este PHP, ¿qué hay? Un HTML. Ahí sí tengo que cerrarlo. Entonces, aquí me está dando un error en la línea 5. ¿No le faltará la palabra reservada void? No, aquí los métodos no se... Tú no tienes que especificarle el tipo de retorno, tampoco si son void. Pero es algo simple que tiene que estar pasando. Public static. Ah, claro, algo importante. Tengo que decirle que es una función. Perfecto. Aquí en la plantilla, digo en la clase en la página del autobús, yo estoy haciendo un ciclo, ¿se fijan? En el cual el resource set que está aquí, que se llama autobús, yo estoy haciendo un ciclo que va de la posición 0 hasta el número de filas que tiene autobuses. Y para cada uno de los casos yo estoy sacando la variable fila. Ahora, ¿qué hace la variable fila? Miren algo. Eso Si, sería como un punto net. si yo pongo aquí
va al DOM y le pongo a fila, miren lo que tiene. Ah, no tiene nada porque no hay ni un registro. No va a entrar. Ok, eso lo dejamos ahí por la hora. Entonces, miren algo. La clase autobús que está aquí es esa. Esa clase, yo voy a utilizar un framework que está ahí. Y le voy a decir que esta clase va a extender de una clase que se llama ASG Class. Y aquí entonces le voy a crear un public static, no static, vamos a ponerle un public, o mejor dicho, una función que sea el constructor. El constructor de esta clase va a recibir por defecto un ID, que si no se lo pasan, ¿a qué va a ser igual? A 0. Eso se llama parámetro opcional en PHP. En PHP no existe la sobrecarga de métodos, entonces se sustituye por lo que son los parámetros opcionales. Entonces, ahí está. Cuando ejecuten el constructor, lo que va a hacer esto es lo siguiente: parent construct. ¿Entienden lo que estoy haciendo ahí? Del papá. ¿Quién es el papá de eso? ASG class, que es la clase que yo estoy heredando. De esa clase, yo estoy llamando al constructor. Y al constructor, yo le voy a pasar dos cosas. Uno va a ser autobuses. ¿Qué es autobuses? El nombre de la tabla que yo voy a trabajar. Y el otro va a ser el ID. ¿Qué es el ID? El ID del elemento que yo quiero cargar o quiero trabajar. Si no, si es uno nuevo, le paso un 0, que es el que viene aquí. Perfecto. Entonces, jóvenes, ¿qué hace esa clase? La clase se llama autobús, que hereda de ASG class. Miren un ejemplo, atiendan. Si voy aquí a autobuses, voy a hacer un ejemplo rápido aquí arriba, y digo que A es igual a new autobús, y voy a decir que A en la propiedad, ¿qué propiedad tiene un autobús? Color. Miren algo, color es igual a rojo, y digo que A guardar. Miren lo que pasa, atiendan. Ejecuté autobuses. ¿Y se fijan lo que pasó ahí? Miren algo, vamos a la tabla y a ver los autobuses. ¿Se fijan lo que hay ahí? Un autobús que solamente tiene color. ¿Por qué ese autobús nomás tiene color? Porque fue el único. Ahora, ¿por qué eso guardó? Porque el método tiene una función. Porque la clase tiene una función guardar. ¿Qué hace la clase guardar? O esa clase de la cual yo heredé aquí. Esa clase, la cual ustedes ven yo heredé. Para una tabla, que es la que yo le paso aquí, crea propiedades automáticas dependiendo de los campos que la tabla tenga. O sea, si a la tabla autobús usted le agrega un campo que se llame, por ejemplo, pasajeros, esta clase va a tener un campo que se llama, va a tener una propiedad que se llame pasajeros. La va a tener también. Entonces, con esta clase que está aquí, si yo le heredo, no tengo que hacer la propiedad. Pero vamos a terminarla para explicársela mejor. Perfecto. Déjame ir aquí al autobús y quitar eso por ahora. Dejarlo hasta aquí. Al autobús, voy a poner un nombre. Al autobús, vamos a llamarle un método que se llama getTest. ¿Qué hace ese método? Ese método hace lo siguiente. ¿Se fijan lo que salió ahí? Salió un código que yo voy a copiar, lo quito de ahí y lo voy a pegar aquí.
¿Qué tiene ese código? Ese código es el formulario que yo voy a utilizar. Déjame llamarle a la instancia que está aquí arriba. A la instancia le llamaré autobuses. Ejecuto. ¿Se fijan lo que pasó ahí? Por ejemplo, eso aquí que dice default buttons, yo lo voy a quitar. Vamos a quitar eso. Ahora, ¿qué tiene eso? Fíjense algo. Tiene un formulario. Tiene un método que se llama post. Los formularios en HTML tienen dos métodos de envío de datos, que son get y post. Pero por defecto usted se queda con post. Tiene un ID. Tiene una acción. Vamos a decirle que la acción vaya a la misma página. En este caso, la página se llama autobuses. Tiene una acción. Marca, modelo, año, color. Tiene el botón guardar. Y vamos a quitarle este script de aquí abajo y se lo aplicábamos en otra clase. Vamos a dejarlo ahí, este formulario. ¿Qué hace eso, señores? Hasta ahora nada. Tengo el formulario. Ahí aparece. Esta clase que está aquí, que se llama, esa instancia que se llama autobuses, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que autobuses, voy a llamar una opción que tiene que se llama get post. Miren lo que hace eso ahora. Yo ejecuto y eso me genera un código. ¿Qué hace ese código? Ese código va a ser el que va aquí. Yo pregunto, si existe un post, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Ustedes comprenden lo que es post. Post es un arreglo que tiene toda la variable o todos los valores que pasan por, o que se envían del formulario. Por ejemplo, miren, voy a comentar esto de aquí para que no guarde. Y aquí arriba voy a hacer un baldún a la variable post. Baldún es algo como que se hizo para que un programador pueda ver exactamente qué contiene una variable. Eso está hecho para el debugueo, por así decirlo, para que usted como programador pueda ver en tiempo de ejecución qué tiene una variable. La variable post, ¿qué tiene? Un arreglo. Y ese arreglo que tiene, nada, está vacío. Pero miren algo, si yo le doy a guardar a eso, ¿qué tiene la variable post ahora? No está vacío, tiene un arreglo. ¿Y cuántas posiciones tiene? 6 posiciones. Pero PHP en los índices no solamente son numéricos, pueden ser alfanuméricos. Ese arreglo tiene la posición TXTID, que tiene un string vacío. Tiene la posición TXT placa, que está vacío. ¿Qué hizo el código que yo pegué aquí arriba? El código que yo pegué aquí arriba, que ustedes vieron que yo generé, simplemente dice que el autobús en la posición ID, si existe, esto es un operador ternario, ¿lo habían visto? Un operador ternario. Es lo mismo que yo poner si existe en post, si existe en post la propiedad TXTID, si existen por la propiedad TXTID, entonces voy a decir que autobuses en la propiedad ID va a ser igual a eso. De lo contrario, autobuses en la propiedad ID va a ser igual a eso que está ahí, en la línea 1, la línea 14, solamente. Entonces, yo estoy haciendo eso para cada uno de los campos del formulario. Yo hago eso de ahí, en un operador ternario.
Y aquí vengo y lo guardo. Vamos a hacer una prueba, a ver. Si yo vengo y agrego el autobús, marca, digo placa esa, marca Dayu Roca, año 2015, color blanco, y le doy a guardar. Ya no se guardó la base de datos. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que eso aparezca ahí abajo de una forma decente. ¿Cómo así una forma decente? Miren. Ajá, vamos a ponerle aquí abajo. Aquí abajo, donde está esto, una tabla que tenga un T-hit, un TR, un TH. Sería muy chido que no hacía esto. Una marca, modelo. Ah, sí. Vamos a ponerle un ID. Vamos a poner aquí un placa. Placa, marca, modelo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, vamos a poner aquí un T-body, que es la parte dinámica. Y en el cuerpo de la tabla, entonces, vamos a pegar el PHP que yo tenía por aquí abajo. Lo pegamos ahí. Ahí lo pegamos. Ahora, ¿qué voy a hacer para cada una de las... Cada vez que pase por ahí, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerle un eco. Y aquí voy a mostrar un TR. Donde en ese TR voy a poner un TD. Y adentro del primer TD, yo voy a poner lo que tiene fila en la posición ID, placa, marca, modelo. Si actualizo eso, van a ver que aquí yo tengo la tabla. Esa tabla se ve muy fea, pero si yo vengo y a esa tabla le pongo un ID, vamos a poner una clase mejor, y le llamaremos TBL datos. Y allá donde yo tengo los CSS, que viene siendo en la plantilla, yo digo que TBL datos va a tener un WIDTH de 100%, va a tener un... A ver si le pongo un WIDTH de un 100%. Ah, que no es con el ID, es con clase. Un WIDTH de un 100%. Vamos a decirle que en la tabla datos el T-hit va a tener un background negro y un color white. Mira eso ahí. Ahora yo quiero que cuando yo le dé un clic a uno de estos elementos, me lo caiga aquí arriba. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Sencillo. Yo puedo venir aquí abajo y allá donde están los autobuses, le puedo decir al TR, mira TR, cuando te dé un clic, tú vas a llamar la función
cargar ítem o cargar bus y le vas a pasar el ID. Entonces fíjense que yo puedo hacer ahora. Aquí abajo puedo poner un scriptcito con una función que se llama cargar bus. Entonces aquí eso recibe un ID y lo único que va a hacer eso es lo siguiente: windows.location va a ser igual a, esa página se llama autobuses.php y le va a pasar un ID que va a ser igual a ID. Entonces miren lo que hace eso ahora. Si le doy un clic al número 2, ¿se fijan lo que pasó arriba? Está enviando un link y le está pasando como parámetro el ID de eso. Y si le doy al 1, hace lo mismo. Entonces, ¿qué yo puedo hacer con eso? Lo siguiente, atiendan. Aquí arriba, yo estoy diciendo que si es post, hago una cosa, ¿se fijan? De lo contrario, si existe en get la propiedad ID y esto es mayor que 0, entonces voy a decir que autobuses en la propiedad ID es igual a eso. Y después digo autobuses cargar. Eso me da como resultado ahora que si doy un clic al 2, si le doy un clic al 1, sale esto. Vamos a ponerle un dato ahí: Toyota Coaster. Le damos a guardar. ¿Se ve lo que pasa? Ahora, ¿cómo podemos hacer que eso borre? ¿Cómo podemos hacer que eso borre? Sencillo. Vamos a poner un botón borrar a eso ahí. Entonces, en la tabla que está aquí abajo, en la tabla le ponemos aquí un TD, después vamos a ponerle un ahref igual a esto que está aquí, y vamos a ponerle una X. ¿Qué hace eso ahí? Que yo vengo, se fijan que tiene una X aquí arriba. La idea es cuando le demos ahí a borrar, nos pregunte que si deseamos borrar y todo eso. Borrar bus. La función borrar bus, que la estamos haciendo con JavaScript aquí abajo, vamos a ponerle que acepte un ID. Luego windows.location va a ser igual a autobuses.php y le vamos a pasar una variable que vendría siendo delete igual al ID. Perfecto. Pero esa función es peligrosa porque vamos a confirmar eso. Si la gente confirma, seguro que desea borrar. Si la gente confirma eso, entonces, entonces ¿qué lo va a hacer? Miren cómo funciona eso. Si le doy un clic a esto, no hace nada, porque yo no estoy llamando a la función.
Mire, vamos a poner aquí. Vamos a ponerle eso. Esto no va a ser un link. Vamos a poner que eso sea un... Vamos a poner que eso sea un spam. Y cuando le demos un clic, llame la función, borrar bus y le pase como parámetro el ID. Aquí le pongo. Si vengo aquí, le doy a la X ahora. Desea borrar. Si le doy a aceptar. Pero hay un fallo ahí. No, le digo cuál es el fallo. Cuando yo le doy un clic aquí, se ejecuta el método un clic del que yo le puse al row, ¿se acuerdan? Entonces no se ejecuta el segundo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a poner uno que va a ser una E. Y vamos a quitar esto de aquí arriba, del TR. ¿Se acuerdan que al TR, a la fila entera, yo le había puesto un evento? Si le doy a la X, vamos a ver qué es lo que hace aquí abajo. Windows.location. Todavía yo lo estoy mandando para una página que yo quiero, pero no está yendo. Vamos a ver si le está entrando aquí. Ah, claro. Miren qué fue lo que está pasando. Esto da malo, la liga de lenguaje. ¿Se fijan lo que yo tengo ahí? Eso no va ahí, porque esto que está aquí, esta partecita, es JavaScript. Que funciona al lado del cliente. Ajá, entonces, bueno, le doy aquí. Le doy a aceptar. Se fijan, me lleva para esta parte que está aquí, para delete. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Aquí arriba, mi manejador que yo he hecho en la página, de lo contrario, sí, existe en get la palabra delete. Si existe en get, ¿qué yo voy a hacer? Le voy a decir que la clase que yo hice se llama autobús. Autobús. Entonces voy a la clase que yo tengo, autobús. Y creo entonces el de borrar. ¿Qué vendría haciendo aquí? Un SQL que va a ser igual a delete from, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, ese código que está ahí está vulnerable a inyección. ¿En qué sentido? Aquí arriba yo estoy recibiendo como parámetro el ID que yo quiero, pero perfectamente una gente puede ver eso y puede pasarle una comilla simple y puede hacerle un jugo a eso de arriba para dañarme el asunto. También lo que yo puedo hacer en este caso, yo puedo decir que ID es igual a ¿se fijan lo que he hecho ahí? A ID le estoy sumando
un 0. ¿Qué hace PHP? PHP, si usted tiene una variable sin importar el contenido y usted le suma 0, automáticamente PHP convierte eso a un número. Lo que sea, usted le pasa una yuca y le suma 0. ¿A qué es igual eso? A 0. Si usted le pasa un 12 y le suma 0, ¿qué es igual a eso? A 12. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Un SQL, delete from autobuses where ID es igual a ID. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Y le paso el SQL. Ya yo creo que eso borra. Vamos a probarlo a ver. Si le doy aquí, ¿vieron? La borró. Entonces, si le damos al inicio, vemos que ya tengo un mantenimiento. Falta empleado. Haga el instalador porque ya lo demás. Entonces, no, es que hay varias formas de hacer un mantenimiento. Ah, ok. Esa fue una que yo le hice. Miren otra. Vamos con empleado. La verdad que a mí me gusta esto. Vámonos con empleados. No, este es más fácil. Atiendan. Miren lo que yo voy a hacer. Este lo voy a hacer más rápido todavía. Empleados es igual a new. Se supone que tengo que crear una clase empleado, ¿verdad que sí? Pero en este caso lo voy a hacer directo. Está ahí, ustedes vieron, yo lo bajé. Empleados. ¿Se fijan lo que yo he hecho ahí? Directamente creé la instancia del objeto de la clase. Perfecto. Voy a decir empleado, disculpa. Dame lo que tú tienes. El test. ¿Qué hace eso? Recordando. Ah, no es así que se llama. Get test. Se me olvidó cómo es. ¿Cómo fue el que yo usé ahorita? Sí, eso está grabando. Deja ver. Me dice que... Ah, claro, claro. Miren qué fue. Es que aquí arriba yo estoy incluyendo de librería el... No, tú verás. Le doy aquí. Y aquí tengo pila de código que no vamos a tener que escribir. Lo copio y lo pego aquí abajo. Son los datos del empleado. Por incluirla y yo llamar este método. ¿Qué hace ese método? Ese método lo que hace es que me fabrica un template del formulario. Por ahora le dije que le quito esto. Le cambio el action, que me vaya para mi página, que en este caso se llama empleados. Vengo aquí abajo. Le quito este script. Y eso que está ahí. ¿Qué tengo ahora? Si voy a empleados, se fijan que ya tengo el formulario. Entonces aquí abajo voy a poner un PHP y voy a poner un SQL que va a ser igual a select asterisco from empleados, y aquí abajo va a decir que dt es igual a new data table. Le paso aquí el SQL. Después digo que el grid es igual a new data grid y le paso el dt. Y después digo que el grid display. Eso me da el resultado, que es una tabla ahí abajo. Entonces vamos a poner lo mismo que teníamos ahorita. Tengo eso que está ahí. Vamos a agregar un empleado. Ah, todavía eso no guarda. Una pregunta, profesor. ¿Eso Ajá. pasa automáticamente el PHP o eso es una función? Una función que está en lo que yo bajé. Entonces, por ejemplo, vengo aquí y pongo empleados get post. ¿Qué hago aquí? Copio eso
y hago lo mismo. ¿Se acuerdan? Si es post, entonces yo le voy a decir a esto que guarde. Que guarde. Vamos a ver. Si vengo aquí y pongo nombre, Amadís Suárez, por ahora no le voy a poner validación, dije que validen si los datos están ahí o no, eso va a ser en la otra tarea. Si le doy a guardar, ya ese empleado se guardó. Entonces a mí me gustaría que igual que el otro, que si yo le doy un clic aquí, aparezca aquí arriba. Vamos a hacer eso. A venir aquí. Vamos a poner la función cargar empleado. Esa función va a recibir un ID. Y lo que va a hacer es window.location va a ser igual a la página se llama empleado.php y va a tener un ID que va a ser igual a ID. Perfecto. Entonces, miren, al grid este que está aquí, yo le voy a decir grid. Mira. Tú vas a tener una acción que va a ser cuando te den doble clic, tú vas a llamar la función que se llama cargar empleado. Y como parámetro le vas a pasar el ID. Entonces, igual que ahorita, aquí arriba, vamos a ponerle que de lo contrario, lo borré. De lo contrario, si existe en get la propiedad ID, si existe en get la propiedad ID, y si esto es mayor que 0, entonces decimos que empleados en la posición ID es igual ID. Y después empleados. Vamos a ver si eso hace algo. Si ejecuto eso, le doy doble clic aquí. ¿Se fijan? Tengo el inicio, tengo autobuses, cargo y empleados. Ahí faltó algo. También, pero que lo cargo, yo le dije que queríamos traer de la tabla. Como yo no voy a hacer mantenimiento de los cargos ahora, lo voy a hacer en la tarde ahorita. Vamos a poner un cargo por ahora, aquí, hardcode. Vamos a poner chofer. Si yo quiero poner un select ahí, que aparezca donde dice cargo, simplemente voy aquí donde dice empleados. Donde dice cargo es esto. Se fijan que aquí lo que hay es un input. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un PHP. Y voy a poner ahí que CMB es igual a new. Pongo un combo. ¿Qué nombre le vamos a poner a ese combo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Tengo eso de ahí. ¿Y qué datos le vamos a pasar? Estos que están aquí. ¿Qué son esos datos? Esos datos va a ser igual a... ¿Y qué vamos a buscar ahí? Un select. ¿Cómo se llama la tabla?
a este combo vamos a ponerle un valor por si acaso estamos editando. El valor va a ser lo mismo que tenía eso que está ahí. Y después digo que el combo, y ya puedo quitar esto que está aquí abajo. Vamos a ver qué hace eso. Si ejecuto la página ahora y selecciono que yo soy chofer, le doy a guardar. ¿Se fijan lo que pasó ahí? ¿Te guardas eso? ¿Te guardas eso? No, es que el ID es que tiene que guardarse. Si yo quisiera que aquí apareciera el nombre, ¿qué yo tengo que hacer? Llamar la ID. Aquí que aparezca el nombre. Modificar el SQL que yo uso aquí abajo y hacer un join a la tabla cargo para que aparezca lo que yo quiero ahí. Pero a nivel de tabla se supone que aquí lo que tiene que guardarse es el índice. Entonces, si yo le inicio y le doy a doble clic ahí y quiero ponerle la opción de borrar a eso, vamos a ponérsela. El grid yo lo estoy haciendo con eso, ¿se fijan? Tomando todos los datos de la tabla de empleado. Voy a ponerle coma, e.id es igual. ¿Se fijan lo que yo he hecho ahí? Le estoy agregando un último campo a ese asunto, que se llama ACT. ¿Para qué yo estoy haciendo eso? Para hacer lo siguiente, es un truco más que todo. Aquí yo voy a hacer un for de x igual a 0 mientras x sea menor que dt num rows. Entonces x incrementa. Para cada una de esas vueltas yo voy a decir que dt en la posición data, esos son los datos que están ahí adentro, o la propiedad data donde dice ACT va a ser igual a ¿se fijan lo que yo he hecho ahí? Vamos a probar eso a ver. Si ejecuto eso, ahí adentro lo que yo estoy haciendo es poniendo un botón a la mala. Pues ese botón, ¿qué hace? Nada, porque yo no le he puesto ninguna acción. Yo le voy a decir, botón, disculpa, cuando te den un clic, tú vas a llamar la función sí, aunque se supone que cosas así no se pueden borrar los registros, ¿oyeron? Si usted hace un sistema y usted va a cancelar a un empleado, se desactivan, porque no se puede borrar información, ¿oyeron? No se debe. Las cosas se anulan. Pero ya que yo dije que había que borrar, entonces, vamos a llamar a esa función. Pero ¿qué pasa? Ahí que tenemos que pasarle el ID del empleado. También lo que yo voy a hacer, yo le voy a pasar ahí lo que tiene eso mismo. O si quisiera puedo poner el ID entonces. ¿Qué es eso? El DT, que es el resource set. Dentro del resource set tengo la data de la columna ID. Yo le estoy pasando el registro que está en la posición X. No, cualquiera no, el que esté en la posición X. Entonces, vamos a hacer la función cancelar. Déjame copiar la otra, ¿verdad? La del autobús que tiene el config hecho y todo. Voy aquí al empleado. Aquí viene siendo, ¿cómo se llama? Cancelar al empleado. Seguro que desea cancelar para siempre.
Entonces, aquí va a llamar a empleado.php y le vamos a pasar el parámetro delete. Igual que el otro ya. No hay que llevarlo ahí arriba. Sí, hay que hacerlo, ponerlo allá arriba. Cónchole, esto sí es difícil. Vamos a ir para allá arriba y a ponerle. ¿Dónde está lo otro? En autobús se fue. Entonces, Aquí de lo contrario, sí, existe delete. Entonces, anda, yo no tengo clase, yo no hice clase para empleados, ¿se acuerdan? Delete from ID y después digo ya, yo creo que se borra ahí. Vamos a ver. ¿Vieron? Se borró. ¿Por qué? Porque yo actualicé la página que tenía aquí arriba, que ya estaba con el parámetro. Si le doy a inicio, empleados, vamos a agregar a otro, Julio Soto, cargo, chofer, teléfono, y le doy a guardar. ¿Por qué eso comenzó con un 2? Había un empleado nuevo al principio y estamos usando el auto incremento de la base de datos y eso no se resetea así tan fácil. Entonces, tengo el inicio, tengo autobuses y tengo empleados. Dándole un truncate. Pero eso te va a limpiar los lejitos también. Entonces, jóvenes, preguntas que tengan hasta ahora. El skill de instalación se lo voy a hacer en la clase de la tarde. En otro video, para así me entretengo. En la clase de la tarde voy a hacer el mantenimiento de los cargos y el video de instalación. ¿Oyeron? El mantenimiento de los cargos va a ser otra metodología diferente. Para que ustedes elijan a la que ustedes quieran de la 3. La otra yo no voy a utilizar ningún framework para los cargos. La voy a hacer a puro código. Usted elige la que usted prefiera. Las 3 son válidas. Entonces, este video se va a parar ahí. Ajá.